Esto es una biolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es La leyenda de Ailur, un relato original, capítulo 10, La cazadora. Como ya mencionamos, al llegar al valle el puesto del cazador ya se encontraba ocupado por un hombre bastante mayor llamado Hawk. Pero al cazador se le permite tener un aprendiz, y dada la insistencia de Perdiz por alejarse lo menos posible de su hermana, Ailur se le asignó. Mientras Liebre había aceptado prácticamente toda aquella realidad con la satisfacción de quien acierta una teoría, Perdiz acababa de salir de un shock más que para caer al siguiente. Hawk debía ser uno de los hombres más grandes que hubiera visto, ancho, barbudo, hosco, parecía un oso negro. Le hizo un ademán y no se molestó en ver si la seguía, pero Perdiz lo hizo porque trataba de mantener la compostura, y si se dejaba sobrepasar, ella y su hermana jamás escaparían de ese loco lugar. La cabaña del cazador es un refugio grande y bien provisto, tenía su pozo, tenía gruesas pieles secando al aire libre, y no se le escapó que había un rincón con algunas tumbas que, luego lo sabría, pertenecían a cazadores pasados sepultados por sus aprendices. Hawk se dejó caer en una silla y habló por primera vez. Bueno, bienvenida, supongo. Perdiz tomó entonces un cuchillo para despellejar y le apuntó con este. Si te atreves a tocarme, te cortaré la garganta. El cazador alzó una ceja y la miró de arriba abajo. Jovencita, dijo muy serio, eres fea, podría ser mi nieta y no me gusta lo bien que sostienes ese cuchillo, ni de broma te tocaría. Perdiz parpadeó. Siéntate. Hablo en serio, dijo ella, tomando una silla. Sé que lo haces, si quisiera darle un golpe en la cara al cretino que te hizo pensar que todos los hombres somos unos cerdos. ¿Mi padre? ¡Ja! Típico. Pues sí, a ese le daría un buen puñetazo. Ella no pudo evitar sonreír ante la idea. ¿Cómo dices que te llamas? Perdiz. Habló un poco el agarre. Al menos así me han llamado siempre. ¿Y te quieres seguir llamando así? Ella se alzó de hombros. Lo puedes cambiar si quieres, fuera de rol, aquí en realidad puede ser quien tú quieras. Supongo que tengo que enseñarte a cazar y esas cosas. Ya sé cazar. ¿De veras? Se rió. Bien. Menos trabajo para mí. ¿Y sabes cocinar? Más o menos. Cualquier cosa no demasiado elaborada al menos. Nada, es perfecto. Ve a traer un cubo de agua entonces. Y te puedes quedar con el cuchillo si te hace sentir más segura. Perdiz conservó el cuchillo y su nombre, pero nunca más tuvo que levantarlo ante Hood. El enorme cazador resultó ser el primer hombre decente con el que se cruzaba en la vida. Y aunque ella sabía cazar bastante bien, este tuvo mucho que enseñarle. A fin de cuentas, Perdiz era autodidacta, había aprendido por sí misma, de manera más bien burda, y lo que sabía no era más que lo necesario para batir una presa pequeña y echarla al caso. Hood le enseñó la forma indicada de poner una trampa, le enseñó a seguir rastros, a despellejar y destazar un animal haciendo el mejor uso de sus partes, le mostró de qué manera debía curtirse una piel que luego podía coserse para hacerse una capa cálida y a diferenciar las plantas benéficas de las nocivas. Era un tipo enorme pero sorprendentemente delicado, que con la misma cortaba un ciervo mientras silbaba alegremente o le contaba historias estremecedoras de cacerías peligrosas mientras tallaba algo en un trozo de madera. Por primera vez en su vida Perdiz se sentía libre, iba muy seguido a visitar a su hermana y se maravillaba de lo rápido que estaba prosperando. Verdaderamente comenzaba a creer que estar atrapados en ese lugar era lo mejor que les había pasado, pero fue entonces cuando supo de la bestia. ¡Al fin te tengo! Habían dejado un roedor herido a manera de trampa, y de forma totalmente inesperada para ella, fue una joven vestida con pieles quien se abalanzó sobre la pobre criaturilla y allí mismo comenzó a comerla. ¿Pero qué rayos!, exclamó, sintiendo un asco supremo. ¡Ya es mía! Hot tendió su arco. ¡Oye, no! Lo detuvo. ¡Es una persona! ¡Suéltame! Le empujó con brusquedad y apuntó. ¡Corre! Gritó Perdiz. Yoko levantó la vista, sus miradas se cruzaron por un instante y luego escapó antes de que pudieran dispararle. Hawk soltó un grito de rabia y se volvió hacia ella. Perdiz se asustó. ¿Qué le pasaba? ¿Dónde estaba el hombre recto y gentil? Por un horrendo instante creyó que iba a matarla, pero Hawk se llevó una mano al rostro y exhaló un hondo suspiro. Gracias. Cayó sentado. Oh, dioses, gracias. Estuve a punto de hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Son las reglas. Estaba sudando frío. La bestia es mi enemigo, mi principal presa. Maldita sea, es una niña. Creo que es menor que tú. Pero cuando la veo solo quiero asesinarla. Lo siento, no deseaba que conocieras esa parte de mí. Aquello cambió su perspectiva del mundo. El juego no era solo una forma extraña de divertir a aquella caprichosa diosa a cambio de un premio. Era capaz de generar cambios profundos en los jugadores. Cambios que iban desde volver a una chica común y corriente un animal sediento de sangre a corromper a un hombre honorable. Estando así las cosas, quizás los cambios en Liebre eran también una ilusión, y su pobre hermanita estaba cautiva y muda dentro de esa joven capaz. Las implicaciones le resultaron horripilantes. No has ido a ver a tu hermana estos días, notó el cazador un tiempo después. Creo que la estaba molestando, dijo, concentrado en pulir sus puntas de flecha. Si son hermanas y se quieren, no deberían distanciarse. No me estoy distanciando. Iré a verla después. Hood, ¿qué te trajo a este lugar? No respondió de inmediato y a Perdiz le preocupó haber sido demasiado atrevida, pero Hood solo estaba distraído surciendo una piel, talló la última puntada y la dejó a un lado. Allá afuera yo era lo mismo que aquí dentro, dijo, un cazador, pero a diferencia de aquí, tenía algo que volver más que por mí mismo. Tenía 2 hijas. Oh, eso no se lo esperaba.
Cuando su madre murió de fiebre, me dejó 2 adolescentes y una maldita idea de cómo debía cuidarlas. Pensándolo un poco, creo que lo más correcto habría sido enseñarles todo lo que sabía y esperar lo mejor, pero no es el tipo de cosas que se haga con mujeres, no en el mundo real, no. Lo que se hace con las mujeres cuando ya no puedes mantenerlas es buscar a otro hombre que se haga cargo de ellas. Viniendo de cualquier otro, a Percy le hubieran enfurecido aquellas palabras, pero a pesar de que se daba a hablar como si aquello fuera agua pasada, Hood no lograba disimular la inmensa amargura que sentía, como si cada letra le supiera veneno. Vi que ambas se casaran. Me aseguré de buscar para ellas hombres mayores y adinerados, acomodados, que pudieran darles todo lo que yo no. ¿Estuvieron de acuerdo? Una niña bien educada hará lo que su padre le diga. Mis niñas estaban bien educadas, pero dudo que estuvieran de acuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Fueron felices? Ya imaginaba la respuesta cuando él negó. Arruiné sus vidas. La menor llegó a amar con locura a su esposo, pero este resultó ser un vividor y un mujeriego. Sus engaños la hundieron en una depresión tan profunda que se quitó la vida cuando supo que una de sus amantes le daría un hijo antes que ella. El esposo de la mayor era de esos hombres que se convierten en auténticos demonios cuando beben, y su hija de fuerte personalidad no calculó el peligro en que se encontraba y fue asesinada a golpes por ese bruto. Hood los mató a ambos. Con la frialdad que da el oficio, les llamó tiempo después de que enterraran a ambas para una última despedida y los destazó como el par de animales que eran. Quemó los cuerpos en su casa y se marchó donde nadie pudiera encontrarle. Mientras viajaba, aturdido y fuera de mí, oí la leyenda del monstruo en el templo de Loki. ¿Qué deseo buscas?, preguntó, tensa por la terrible historia. Si atrapo a la diosa, desearía que me regrese a mis hijas. Quiero pedirles perdón y que tengan la oportunidad de rehacer sus vidas. Perdiz hubiera querido abrazarlo, seguramente el grandote lo hubiera apreciado, pero se contuvo porque a pesar de lo buena gente que era Hood, seguía desconfiando de los hombres en general, y no olvidaba la forma en que la había mirado cuando impidió que matara a Yoko. Eso sí, se dijo que si ella conseguía el deseo lo usaría para Hood. De todos modos no deseaba nada en particular, aparte de llevarse a aquel lugar maldito a su hermana. Comprometida con esta causa, los meses siguieron pasando, y aunque no había sido su intención, ella y Liebre comenzaron a distanciarse. Sencillamente su hermana estaba demasiado cómoda y feliz en aquel lugar, y para ella todo era una enorme trampa. Mientras tanto, en la sombra se fraguaba algo. Aunque usualmente solo eran él y Hood, el cazador tenía un amigo, el ladrón. Merce aparecía de visita de tanto en tanto, y se iban a hablar aparte. Hood incluso le había pedido hacerse de la vista gorda si el ladrón aparecía por allí en busca de algo, pero, cosa inquietante, también le había prevenido de no acercársele demasiado. A ella no le apetecía de cualquier modo. Merce le parecía el tipo de persona que va por allí con una careta. Incluso en los recesos se le veía actuar de manera furtiva, demasiado cómodo en su papel. No le gustaba y no entendía por qué a Hook sí. Créeme, tampoco me gusta, le dijo cuando le preguntó al respecto. Pero a veces debe recurrir a personas desagradables para conseguir lo que quieres. Solo los buenos están por encima de ello. Tú eres bueno. No, niña, le revolvió el cabello. A lo mucho soy regular. ¿Tú y Merce están planeando algo para ganar el juego? Suelo verlos hablar en secreto con algunas personas. Preparamos algo, pero prefiero que no te involucres. Pero quiero ayudar. Mereces ese deseo, Hood. Y yo quiero que estés segura. Confía en mí, ¿sí? Yo confío en ti, pero ten cuidado, por favor. Unos días después, Liebre dejó la villa para ir a vivir al castillo y tuvieron una pelea horrenda. Perdiz hizo el camino de vuelta esforzándose por contener las lágrimas y se detuvo antes de llegar, escuchando voces. Merce estaba allí. No lo verá venir. ¿Estás completamente seguro de que funcionará? Lo hará si todos hacen su parte, Hood. No pienso arriesgar mi pellejo por ti, Merce. Ya te lo dije, tú estarás en la última línea. Todo lo que debes hacer es dar la señal. Seguro habrá algunos heridos, pero a ti no tiene por qué pasarte nada. ¿Qué pasa si él decide tenernos en serio? Eso no pasará, lo tengo comiendo de mi mano. De acuerdo, ¿cuándo? Pronto, solo ten listo el arco. Perdiz esperó a que se fuera antes de acercarse. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué? No pasa nada. Tienes la cara roja, estuviste llorando. Un padre dolido reconocía demasiado bien esas señales. ¿Alguien te ofendió? No, sería el otro el que tuviera el rostro hinchado entonces. Estoy bien, es Liebre. ¿Qué con ella? Ailur se la llevó a vivir a su castillo. ¿De veras? Eso es extraño, ¿por qué lo haría? ¿Cómo saberlo? A Liebre no le molestó irse en todo caso. Bajo la vista, se ve que a nadie le importa. No digas eso, sus razones habrá tenido. Se mesó la barba. Pero no es bueno que la curandera esté lejos de la villa. ¿Crees que Merce lo sabe? Le miró. Te oí hablando con él hace un rato. Y ni siquiera te detecté. Muy hábil. No creo que debas confiar en él. No lo hago. No hago nada sin estar absolutamente seguro de que podré librarla. Así que ahora voy a ir a preguntarle qué sabe él sobre la partida de la curandera. Quédate aquí. Y no te atormentes. Es tu hermana. Dijimos cosas horribles. Me juego lo que quieras a que ninguna hablaba en serio.
Eso esperaba, que todo lo malo fueran solo más consecuencias de aquel horrible juego. Los días siguientes bajaba a la villa casi por inercia, miraba dentro de la casa de Liebre por las ventanas. Una estaba rota y Relian le comentó así casualmente que Merce había entrado a robar unas noches antes. Y, aunque él lo había ahuyentado, le había dado un buen susto a la pequeña Liebre. Pensar que el ladrón era responsable de la partida de su hermana al mismo tiempo que planeaba algo que terminaría con personas heridas le pareció de lo más siniestro y se lo contó todo a Hood. Pero según este, Merce había afirmado no haber abandonado su refugio la noche en cuestión, y algo le había dicho o mostrado además para acabar de convencerlo de su plan. Cuando llegue el momento quiero que estés cerca, pero pase lo que pase, no te involucres hasta que todo haya terminado. Te lo pido como tu amigo y tu maestro. El momento llegó más pronto de lo que hubiera deseado. Llevaban varios días de cielos inusualmente encapotados y tuvo lugar un receso. Hood y ella bajaron a la villa mientras el cazador repartía algunas pieles que había preparado las últimas semanas. Ella se acercó al grupo de niños que jugaban en la plaza. Ailur y su esclavo aparecieron poco después. En ese entonces ella andaba con gran confianza y se diría que incluso alegría entre ellos, apenas manteniendo la distancia más respetable. Mixahaven caminaba tras ella en actitud de guardián, sonriendo de forma algo leve. Aunque Liebre le había insistido mucho en que era alguien agradable, a ella le causaba escalofríos. Buscó a su alrededor, todo en ese día se sentía mal, era como el clima, se fraguaba y estallaría en cualquier instante. Veía muchas personas, la mayoría hombres, observar a la diosa desde los pórticos de su casa o acercarse de forma casual, formando poco a poco un coro que a primera vista hubiera sido imperceptible. Hood estaba parado junto a la casa del herrero y Amber lo descubrió escondido entre dos viviendas más allá. Trigen, ¿por qué no llevamos a todos a jugar a los campos? Yo los cuido. Todo lo que deseaba era estar lo más lejos de allí y quería que Hood se fuera con ella, pero en ese momento el cazador se movió, dio un paso al frente y lanzó un larguísimo y sonoro silbido que, por supuesto, llamó la atención de Ailur. Acto seguido tendió el arco en su dirección. Lo siguiente fue una pesadilla. Ailur retrocedió alarmada y al momento ya no supo hacia dónde ir porque el corro se había acercado y 2 docenas de personas corrían hacia ella en todas direcciones. Se convirtió en un conejo y Mixa le cubrió con una pierna que se volvió una campana a su alrededor y entonces, en ese planoso de apenas un segundo entre el silbido y la carga inicial, sus brazos se convirtieron en una multitud de largos y afiladísimos filamentos que barrieron en redondo con los atacantes, cubriendo la plaza como una nube de sangre y restos. Todo el mundo comenzó a gritar. ¡Corran!, les gritó a los niños. ¡Vayan al depósito de maderas! ¡Trigen! Tormo atrapó a su hija y Brunco a varios más. ¡No se acerquen! ¡Pónganles a salvo! Eso hicieron. ¡Hood! ¡Sal de ahí! El cazador se había quedado bastante impactado. Ni siquiera había disparado su flecha. Parpadeó al oírla y giró para verla. Al instante siguiente fue ensartado contra la pared de la herrería por un ariete afilado, la pierna aún libre de Mixa. Se clavó en su costado y luego se cubrió de lado, tajándole como un trozo de carne cualquiera. Perdiz quiso correr en su auxilio, pero alguien le tomó del brazo y la jaló hacia atrás, apenas a tiempo. Pudo sentir un dolor en el rostro y fue porque uno de los filamentos le había cortado la cara. ¿Estás loca?, le gritó Relian. ¡Hay que alejarnos! ¡Muévete! En medio del dolor y la sangre que comenzaba a tapar su visión, vio a Merce. En algún momento Mixa le había atrapado y lo había mantenido por encima de la devastación. Pero ahora lo estaba azotando contra el empedrado. Pudo oír un crujido seguido de un alarido cuando le partió la espalda y luego lo arrojó hacia Yuoko, quien al parecer había llegado atraída por el olor. Eso fue lo último que recordaría con claridad. Luego debió desmayarse o algo, porque no volvió en sí hasta unas horas después. Esperaba ver a Liebre allí. El rostro le ardía, había heridos, dioses, había muertos. Liebre tenía que estar allí, pero era Grey, la dama, quien le había dado cobijo en su casa y limpiaba sus heridas. Le dijo que la curandera nunca apareció, aunque no creía que hubiera podido hacer diferencia. Nadie puede sobrevivir al esclavo, dijo, como si tuviera cierta experiencia. Cuando pudo levantarse salió para hallarse con un pueblo destrozado. Las piedras de la plaza estaban negras y aunque algunos encabezados por Relian ya habían comenzado a recoger los cuerpos, seguía habiendo demasiados trozos desperdigados. El hedor era horrible. Encontró a Hood donde le viera caer. Le había seccionado un cuarto del torso, incluyendo una pierna, y de verdad esperaba que su muerte hubiera sido instantánea. Lo siento mucho, sollozó, cerrando sus ojos. Liebre. Relian se acercó. Rayos, no entiendo qué fue lo que sucedió. ¿Por qué trató de atacarle en un receso? ¡No fue su idea!, gritó. Fue Merce. Merce lo planeó todo. Dime que aún puedo matarlo. Me temo que no. Yoko se ocupó de él. Yoko, ¿qué va a pasar ahora? No tengo idea. Bueno, tú vas a ser la nueva cazadora. Es lo único seguro. Miró a Hood. ¿En serio? Iban a obligarla a entrar en el juego y a manipularla como al resto. ¿Necesitas que te ayude a llevarlo? ¿Llevarlo? Ah, sí. Los cazadores tenían su propio cementerio. Sí, por favor. Traeré la carreta. Hood le dio un abrazo. Ojalá lo hubiera hecho antes. Ya estás con tus hijas, ¿verdad? Voy a ganar y usaré mi deseo para ponerle fin a este juego. Miró hacia el castillo. Usaré mi deseo para matar a ese monstruo. ¿Perdiz? Ella estaba colocando flores frescas en la tumba de Hood. Hola, rapaz. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario. Y nos vemos en el siguiente episodio.